¿Qué pasaría si todo lo que crees saber sobre la vida en un castillo medieval fuera solo la punta de un iceberg helado? Olvida las imágenes románticas de chimeneas acogedoras y mantas gruesas. Y si te dijera que estos colosales gigantes de piedra esconden secretos que rozan el conocimiento esotérico, métodos que impactarían profundamente a cualquiera acostumbrado a las comodidades actuales. ¿Cómo podían los habitantes de estas fortalezas sobrevivir a un frío cortante e implacable, combatido no solo con herramientas primitivas, sino con técnicas asombrosamente refinadas, casi místicas? No hablamos solo de fuego, hablamos de cómo la propia sangre de la tierra calentaba las mazmorras más profundas, de cómo espejos de metal pulido servían para algo más que la vanidad, y de cómo un hongo misterioso prometía la salvación contra el frío. Así que quédate con nosotros, porque hoy desvelaremos los secretos más profundos de la supervivencia en invierno. Y un pequeño recordatorio antes de sumergirnos en la oscuridad: si te unes a nuestro canal, obtendrás acceso a contenido exclusivo, y si deseas apoyarnos especialmente, puedes usar el botón de "Gracias" debajo del video, pues cada contribución nos ayuda a continuar estos viajes al pasado. A lo largo de este video, descubrirás cómo una abertura aparentemente insignificante, el ojo de una cerradura, podía decidir entre la vida y la muerte, y te sorprenderá ver qué fuerzas ocultas utilizaba la gente de la Edad Media para no congelarse. Para que podamos continuar con estos viajes misteriosos, no olviden suscribirse a nuestro canal Sobreviviendo al Pasado y darle me gusta al video, ya que vuestro apoyo nos ayuda a hacer accesibles los secretos del pasado a más personas. Y escríbenos en los comentarios cuál de estas técnicas de supervivencia te fascina más. Rara vez pensamos en lo que sucede profundamente bajo los cimientos de los masivos muros del castillo, oculto a las miradas, a los rayos del sol y a los vientos invernales mordaces. La sangre cálida de la tierra como refugio geotérmico. Las profundas mazmorras y casamatas que a primera vista parecen extraordinariamente frías, húmedas y lúgubres, podían servir en realidad como una fuente inesperada e incluso paradójica de calor relativo en un mundo congelado. Pues los estudios geológicos modernos y los datos termográficos confirman lo que la gente de la Edad Media quizás solo sabía intuitivamente. A partir de cierta profundidad, generalmente después de pocos metros, la temperatura de la Tierra permanece relativamente estable durante todo el año debido al constante flujo de calor geotérmico desde el interior del planeta. Mientras en la superficie reinaba un frío amargo, cubriendo los ríos con grueso hielo y penetrando hasta los huesos incluso a través de las capas más gruesas, las cámaras subterráneas más profundas y aisladas podían mantener temperaturas significativamente por encima del punto de congelación. Y este calor era conducido hacia arriba a través de los suelos de piedra, elevando ligeramente la temperatura en las habitaciones situadas directamente encima, creando una especie de calefacción por suelo radiante primitiva. Estas bolsas de calor subterráneas no solo se usaban para almacenar provisiones especialmente valiosas y sensibles a la temperatura, como vino, grano o carne, sino que también servían como refugios temporales durante las heladas más fuertes, donde los señores del castillo, su séquito, los sirvientes e incluso la guarnición podían descender para sobrevivir a las noches más frías. Era más que un simple refugio, era un lugar donde uno podía recuperarse y evitar la congelación, siendo una salvación para los niños y los enfermos, para quienes el frío era especialmente peligroso. Incluso hay especulaciones de que algunos castillos, construidos sobre fuentes de calor subterráneas naturales, como aguas termales o cerca de fallas geológicas, poseían pozos o túneles especialmente construidos que permitían que las corrientes de aire caliente del interior de la Tierra ascendieran a los niveles superiores del castillo, creando así un sistema de calefacción pasiva primitivo, pero sorprendentemente eficiente. Lo cual no era solo supervivencia, sino una especie de simbiosis con la Tierra misma, el uso de su energía oculta y constantemente disponible. En un invierno duro y largo, cuando los ríos y manantiales estaban congelados, la obtención de agua dulce se convertía en un problema crítico, y aquí entra la trampa de agua, la condensación como fuente de vida.
Además del consumo tradicional de cerveza, sidra y vino, que eran menos propensos a congelarse, algunos castillos podrían haber contado con pozos secretos o cisternas subterráneas diseñadas para un propósito muy especial, pues los estudios arqueológicos sugieren que estas estructuras estaban construidas de tal manera que recolectaban agua de condensación surgida del aliento de las muchas personas y animales que vivían en el castillo, así como de los vapores de los hogares, hornos y cocinas. En el aire frío pero a menudo húmedo dentro de los masivos muros de piedra, la humedad se precipitaba en las frías paredes de piedra y techos de estos pozos o cisternas especialmente construidos, donde estos pozos verticales actuaban como gigantescos refrigeradores, y la diferencia de temperatura entre el aire interior relativamente cálido y húmedo y las frías paredes subterráneas conducía a un intenso proceso de condensación que, lenta pero seguramente, permitía la recolección de agua relativamente limpia, que, al acumularse en la profundidad, no se congelaba tan rápido como el agua en la superficie, una ventaja decisiva durante las heladas severas. Era una trampa de hielo pasiva pero genial que utilizaba las leyes fundamentales de la física para asegurar la vida en la fortaleza de piedra, demostrando un profundo entendimiento de los procesos naturales. En los castillos ricos, donde no solo había metales preciosos, sino también superficies de metal pulido elaboradas artísticamente de estaño, cobre o incluso plata, estos objetos servían para la alquimia de la luz, actuando como espejos concentradores solares. Funcionaban como dispositivos primitivos, pero sorprendentemente eficientes, que podían capturar y dirigir incluso los rayos más débiles del sol invernal en días claros, pero traicioneramente fríos, cuando el sol estaba bajo en el horizonte. Grandes placas de metal pulido, escudos ceremoniales o superficies metálicas cóncavas especialmente fabricadas podían colocarse cerca de las aberturas de las ventanas, con un posicionamiento estratégico que no era casualidad, pues reflejaban y concentraban los escasos rayos del sol en ciertas áreas importantes de la habitación, como la mesa de trabajo de un artesano o el lugar de descanso de un señor. Y pueden imaginar que en un salón lúgubre y congelado aparecía de repente un rayo de luz delgado pero brillante que traía consigo no solo luz visual, sino también un calor apenas perceptible. Aunque este método no podía calentar toda la habitación, creaba un punto de confort muy apreciado, como si se recibiera una bendición del sol mismo en un mundo de hibernación y oscuridad. Y más tarde, en la Baja Edad Media, las aberturas de las ventanas se dotaron de jambas interiores especialmente pulidas de piedra clara, como caliza o mármol, para reforzar este efecto de reflexión y dispersión. Más allá de los masivos muros de piedra, en los bosques fríos, húmedos y cubiertos de niebla alrededor del castillo, la naturaleza ocultaba una fuente de luz única, casi mística, llamada fuego de zorro. Un resplandor fantasmal de color azul verdoso que emanaba de madera en descomposición, infestada por ciertos tipos de hongos bioluminiscentes. Imaginen a un cazador perdido regresando al castillo tarde en la noche, o a un guardia en su ronda, tropezando de repente con un tocón brillante o una rama envuelta en esta luz inquietante, que aunque débil, servía como una especie de luz nocturna natural que mostraba el camino y ayudaba a evitar caídas peligrosas. Un milagro para alguien acostumbrado a la oscuridad absoluta. Aunque esta luz no emitía calor, disipaba la opresiva tiniebla, y los astutos habitantes del castillo quizás traían trozos de tal madera brillante a la fortaleza para usarlos como luces nocturnas seguras para los bebés en sus cunas, cuando un fuego abierto era demasiado arriesgado, o para trayectos cortos a través de los complicados y oscuros corredores del castillo, sin tener que encender una costosa antorcha, transformando la curiosidad natural en una herramienta práctica. Parece paradójico que en inviernos severos, donde cada grano de calor valía oro, algunas partes de un castillo medieval tuvieran chimeneas de viento especialmente diseñadas, pues el aliento del castillo dependía de estos conductos de ventilación estrechos y altos, cuyo propósito principal no era la calefacción, sino la crítica y constante circulación de aire para combatir la humedad omnipresente y el estancamiento.
La humedad se condensaba en las paredes frías, empapaba la ropa, fomentaba el crecimiento de moho y contribuía a la propagación de enfermedades, por lo que estos canales verticales, que corrían a través del colosal grosor de los muros, estaban diseñados para abrirse al exterior en diferentes alturas, generando un efecto chimenea natural, donde el aire más cálido y húmedo del interior ascendía, mientras el aire más frío y seco del exterior entraba por las aberturas inferiores. Esta circulación constante prevenía la acumulación de aire viciado y combatía activamente el moho que causaba graves enfermedades respiratorias, actuando como un sistema respiratorio oculto, vital para la existencia a largo plazo del castillo. Las puertas medievales eran todo menos herméticas, y en este contexto, un detalle aparentemente insignificante como el ojo de la cerradura jugaba un papel de salvavidas invisible, pues a través de él y de las numerosas rendijas fluía una corriente de aire constante, que aunque desagradable en el frío, servía como un canal de microventilación vital en grandes habitaciones mal ventiladas, donde ardían hogares que consumían enormes cantidades de oxígeno. Este suministro minúsculo de aire fresco era decisivo porque suministraba el oxígeno mínimo para mantener el fuego y, lo que es vital para la supervivencia, ayudaba a prevenir la acumulación de monóxido de carbono, ese gas invisible y mortal, producto de la combustión incompleta, por lo que parecía un defecto arquitectónico era en realidad un mecanismo de seguridad involuntario. Además de la paja omnipresente, existían las camas vivas, que aprovechaban el calor de la fermentación, utilizando rellenos más refinados, como hierbas secas, desechos de cereales, o granos enteros como avena o cebada, que bajo la alta humedad y el calor constante del cuerpo humano, comenzaban a fermentar lentamente, generando una pequeña pero constante cantidad de calor. Este proceso microbiológico creaba una barrera térmica sutil en la profundidad del colchón, envolviendo al durmiente en un calor suave y pasivo que reducía la necesidad de combustible. En los castillos más fortificados, no siempre era práctico instalar camas de madera, por lo que se usaban cuevas de piedra o nichos de alcoba excavados directamente en los gruesos muros, a menudo cerca de chimeneas masivas. Aunque la piedra es fría, el espacio cerrado de tal nicho permitía que el calor corporal calentara el pequeño volumen de aire mucho más rápido que una gran habitación, y al forrarlos con paja, pieles o lana, un nicho de piedra se convertía en un refugio contra la dureza de la noche invernal. Los sótanos del castillo, la magia líquida, funcionaban como termos naturales masivos donde los gruesos muros y el aislamiento de la tierra impedían la entrada de la helada, preservando el vino y la cerveza de la congelación. En invierno, ante la falta de agua potable, estas bebidas fermentadas formaban la base de la dieta diaria, aportando calorías y nutrientes vitales, por lo que su conservación era una necesidad de supervivencia absoluta. Finalmente, el humo sagrado ofrecía desinfección a través de aromas, pues además del humo de los hogares, se usaban inciensos fragantes de romero, lavanda, enebro, tomillo y salvia, no solo para enmascarar olores, sino como una acción casi ritual y práctica para la salud. Según las teorías de la época, el humo purificaba el aire de enfermedades, y aunque la ciencia era inexacta, la base era racional, ya que muchas de estas plantas poseen propiedades antibacterianas y fungicidas que reducían el riesgo de infección. La supervivencia en invierno en un castillo medieval es mucho más que una simple historia sobre construcciones de piedra. Es una saga fascinante sobre la increíble resistencia, el ingenio y la asombrosa adaptabilidad del ser humano, donde cada método explorado era una pequeña victoria sobre el frío y la oscuridad, un símbolo de un espíritu indomable y la voluntad de vivir. Esperamos que este viaje haya sido impresionante para ustedes y pueden apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal Sobreviviendo al Pasado y dando like al video. Nos vemos en las sombras del pasado. Nota: la información proporcionada en este video se basa en fuentes históricas y arqueológicas
y las interpretaciones representan teorías basadas en los datos disponibles,